¿Crees que conoces a la persona que te sirve el café? A veces, detrás de un uniforme invisible, se esconde una mente brillante, capaz de derribar imperios. Esta es la historia de una camarera que fue empujada al límite por un multimillonario arrogante, y de cómo una simple advertencia desató una guerra silenciosa que cambiaría todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Me vas a advertir. Solo trae el café, cariño. Tu opinión vale tanto como este cheque. Mujer, no me desafíes. Un solo desafío susurrado en un restaurante de $1 millón está a punto de desatar una guerra. Ella era una camarera invisible para el hombre que era dueño de la ciudad. Él era un multimillonario que se creía intocable. Se rió cuando ella le advirtió. La retó a que lo intentara. Nunca debería haberlo hecho. Esto no es solo una historia de venganza. Es sobre un genio oculto al que empujaron demasiado lejos y la respuesta catastrófica que cambia vidas ante la pregunta. ¿Adivina qué pasó después? El aire en The Velvet Room no era solo aire. Era un entorno cuidadosamente curado, rico en oxígeno, diseñado para que el caviar de $80 la onza pareciera una ganga. Situado en el piso 95 de la Torre Skyline, sus ventanales del suelo al techo presentaban la ciudad de Nueva York como una placa de circuito brillante, un mapa del poder. Y esa noche, Elena Volkov era solo otro componente más, vestida con un uniforme negro almidonado, intentando no hacer cortocircuito. Era buena en su trabajo. No solo buena, precisa. Podía equilibrar 4 platos en un solo brazo. Recordar que la mujer de la mesa 7 era alérgica a los piñones y mantener una expresión de serenidad. Neutral incluso cuando un capitalista de riesgo le chasqueaba los dedos. Esa noche, su neutralidad estaba siendo puesta a prueba hasta el límite absoluto. La fuente de la prueba era la mesa 12, el gran reservado de la esquina. El cliente era Magnus Sterling. Aunque no siguieras los mercados, conocías a Sterling. Era el CEO de Sterling Industries, una hidra de tecnología, finanzas y medios. Su cara aparecía en todas las portadas de revistas. Su última aventura era la plataforma financiera Apex, de la que había presumido que era más segura que Fort Knox. Para Elena, solo parecía un hombre al que nunca en su vida le habían dicho que no. Era ruidoso, desdeñoso y cenaba con un hombre más, joven y adulador, al que Elena bautizó mentalmente como Preston el lamebotas. Las idioteces de la banca tradicional, decía Preston a voz en cuello, gesticulando con un cuchillo de carne de $400. Todavía usan código de los 90. Apex no es solo una plataforma, es una fortaleza. Yo la construí desde cero. Es inaquiable. Elena se acercó a rellenar su agua. Disculpe, señor Sterling. Ni siquiera la miró. Agitó la mano en su dirección. Sí, agua, lo que sea. Continuó hablando. Te estoy diciendo que no hay hacker en este planeta que pueda encontrar una sola falla. Es una obra de arte. Elena se movía con silenciosa eficiencia. Su mente, sin embargo, estaba a kilómetros de distancia, en su pequeño apartamento en Brooklyn, en la pila de facturas atrasadas sobre la encimera de la cocina y, sobre todo, en su hermano de 16 años, Damián, cuyos tratamientos experimentales para su enfermedad degenerativa nerviosa no cubría ningún seguro que ella pudiera pagar. Este trabajo humillante que le destrozaba el alma, era lo único que los mantenía a flote. Y lo mejor, rió Magnus Sterling con una carcajada dura y ladradora, es que el gobierno lo va a hacer obligatorio para todas las transacciones federales. ¿Saben qué es perfecto? Cuando Elena alcanzó la jarra de agua, Sterling, en medio de otro gesto grandioso, golpeó hacia atrás con la mano y le dio en el brazo. La pesada jarra de cristal voló no sobre él, sino sobre el costoso traje italiano de cuero de su acompañante. Preston saltó con un chillido mientras hielo y agua le caían en la entrepierna. Se hizo el silencio.
El murmullo ambiental del restaurante pareció desaparecer. Torpe, balbuceó Preston. Magnus Sterling giró la cabeza. Sus ojos grises y fríos finalmente se posaron en Helena. No alzó la voz. No hacía falta. La temperatura de la sala bajó 10 grados. «Mira esto», dijo con voz baja y gruñona. «Mi vicepresidente está empapado. Este traje cuesta más que tu sueldo anual. Ni siquiera sabes servir agua». «Señor, usted golpeó mi brazo», dijo Helena con voz ligeramente temblorosa, pero firme. Los ojos de Sterling se entrecerraron. Le ofendía que hubiera hablado. «No hice tal cosa. Fuiste descuidada, incompetente». El señor Russo, el gerente del restaurante, ya se acercaba deslizándose, pálido y sudando. «Señor Sterling, lo siento muchísimo. Esto es inaceptable. Permítanos». «Despídala», dijo Sterling simplemente volviendo a su filete. «Despídala». Russo se quedó helado. «Señor Sterling, quizá podamos...» «Despídala ahora mismo o...» «Mañana mismo compro este restaurante y lo despido a usted». «¿Me explico?» Helena sintió que la sangre abandonaba su rostro. Los medicamentos de Damián, el alquiler. Esto no podía estar pasando. «Señor, fue un accidente». Sterling levantó la vista de nuevo, una sonrisa cruel curvando sus labios. «¿Sabes cuál es el problema de tu generación? Cero responsabilidad. Eres camarera. Tienes un solo trabajo, servir agua. Ni siquiera puedes hacer eso. Yo estoy construyendo el futuro de las finanzas globales, y tú no puedes con un servicio básico». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspiratorio que todas las mesas cercanas pudieron oír. «Déjame darte un consejo. Limítate a lo que sabes, que claramente es nada. Probablemente ni siquiera puedes entrar en tu propio correo sin ayuda. Tú eres fondo, decoración, algo dentro de Helena». Una parte de ella que había mantenido encerrada y dormida durante 3 largos años. Se rompió. El temblor de sus manos cesó. Su columna se enderezó. «Tiene razón», dijo con voz baja, pero cargada de un repentino filo de acero. «Solo soy camarera, pero le advierto, tenga cuidado con cómo habla a la gente. No tiene idea de con quién está hablando». Sterling soltó una carcajada. Echó la cabeza hacia atrás y rió hasta hacer tintinear las copas de cristal. «¿Me estás advirtiendo tú?», dijo entre risas, secándose una lágrima. «Tú, una camarera con uniforme barato, ¿me estás advirtiendo a mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Escupirme en el postre?» «Habla mucho de su sistema inhackeable», dijo Helena con una calma peligrosa. «Apex suena impresionante». «Y lo es», se burló Sterling. «Está fuera de tu comprensión». «Nada está fuera de la comprensión», respondió Helena. «Y nada es inhackeable». Eso finalmente lo detuvo. Su sonrisa desapareció al ver la absoluta ausencia de miedo en sus ojos. Lo enfureció. «Ah, sí», dijo inclinándose sobre la mesa. «Tú, la profeta del agua derramada, crees saber algo sobre mi plataforma de miles de millones de dólares. Una plataforma revisada por los mejores analistas de seguridad del mundo». Sacó su cartera y lanzó sobre la mesa una tarjeta de crédito negra, imposiblemente pesada. «Estás despedida. ¡Lárgate!». Luego la miró con puro desprecio y solo por diversión añadió: «Te reto, niña, a que encuentres una sola falla en cualquier cosa que yo haya construido. Adelante, inténtalo». El restaurante estaba mortalmente silencioso. Helena miró al multimillonario, al engreído vicepresidente que se secaba el agua del traje y a su aterrorizado gerente. Sintió que le redactaban mentalmente la carta de despido. Ya no tenía nada que perder. Le dedicó una pequeña y fría sonrisa. «Señor, no me desafíes». Se quitó la placa con su nombre, Helena, del uniforme. La dejó con suavidad sobre la mesa, junto a su tarjeta de crédito, y salió de The Velvet Room sin mirar atrás. Mientras los comensales mudos se apartaban para dejarla pasar, el metro traqueteaba con violencia al cruzar el puente hacia Brooklyn. El ruido le gritaba en los oídos a Helena. La adrenalina del enfrentamiento se había desvanecido, sustituida por el conocido y gélido agarre del pánico. Estaba desempleada. Otra vez buscó las llaves con dedos temblorosos.
Apenas pudo meter la llave en la cerradura del tercer piso sin ascensor. El apartamento era pequeño. Olía a tuberías viejas y a la comida de los vecinos. «Elena, ¿eres tú?» Damián estaba en el sofá envuelto en una manta con el portátil sobre las rodillas. Sus dedos, delgados y pálidos, se movían lentamente por el teclado. La enfermedad degenerativa atacaba sus neuronas motoras, pero su mente seguía afilada como una cuchilla. Damián, te has quedado despierto hasta tarde. No podía dormir. Los nuevos medicamentos me ponen nervioso. ¿Cómo fue el trabajo? ¿El señor pomposo de la mesa 12 te dejó propina esta vez? Elena forzó una sonrisa. Podríamos decir que sí. Dejó la mochila y se hundió en el sillón gastado. La realidad de su situación la golpeó como un tren. Había dejado que hablara su orgullo, su antiguo yo, y les había costado todo. Elena, ¿qué pasa? Tienes cara de haber visto un fantasma. Me despidieron, Damián. Su rostro se derrumbó. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Fue ese imbécil otra vez? Juro que voy a... Intentó incorporarse, pero su cuerpo no obedeció e hizo una mueca de frustración. No, está bien. Fue culpa mía. Fui torpe, no pudo contarle la verdad. No podía decirle que acababa de declararle la guerra a un multimillonario. No está bien, Elena, dijo él alzando la voz. El ensayo clínico, el depósito es la semana que viene. ¿Cómo vamos a...? Ya encontraré algo, dijo ella con voz hueca. Siempre lo hago. Vete a dormir. Necesito pensar. Él la miró largo y preocupado, pero sabía que no debía insistir. Se dirigió a su habitación con su andador especial. El suave clic resonaba en el suelo de madera. Elena esperó a oír cerrarse su puerta. Luego fue a su propia habitación, un espacio apenas más grande que un armario, y se arrodilló junto a la cama. Sacó de debajo un pesado bolso cubierto de polvo. Dentro no había ropa. Había un portátil, no uno moderno y elegante, sino una bestia negra hecha a medida, llena de cicatrices, pesada y sin etiquetas. Tenía 3 años y aún era más potente que cualquier cosa del mercado comercial. No lo había encendido en 1098 días. Lo enchufó. La pantalla parpadeó. Apareció un sencillo prompt de texto. Tecleó una contraseña de 64 caracteres. Su escritorio estaba vacío, salvo por un único icono, una P estilizada. Elena Volkov no siempre había sido camarera. 3 años atrás, Elena Volkov, bajo el alias Phantom, era una leyenda en ciernes en Caltech. No era solo una programadora, era una arquitecta. Su tesis de posgrado no era un paper, era un protocolo de cifrado resistente a ordenadores cuánticos, totalmente funcional, que había llamado Protocolo Phantom. Era revolucionario, diseñado para proteger infraestructuras críticas, redes eléctricas, mercados financieros, hospitales. Tenía un compañero en el proyecto, un estudiante llamado Adrian Black, brillante, ambicioso, y Elena había creído que era su amigo. La noche antes de la presentación final, alguien vulneró su servidor del proyecto. El protocolo Phantom fue robado y filtrado en la Dark Web. Se abrió una investigación. Los logs habían sido mágicamente alterados. Todas las huellas digitales conducían directa e inequívocamente a Elena Volkov. Adrian Black, su compañero, fue quien descubrió la brecha. Testificó contra ella con ojos llenos de falso arrepentimiento. La pintó como una anarquista imprudente, una hacker en el peor sentido, buscando un gran pago. Fue expulsada, incluida en listas negras. El mundo tecnológico, el único mundo que ella había querido, cerró sus puertas de golpe. El FBI investigó, pero las pruebas estaban tan perfectamente plantadas que solo pudieron cerrar el caso por falta de motivo. Quedó libre, pero destruida. Se vio obligada a desaparecer. Trabajos precarios, primero de entrada de datos, luego de barista y finalmente de camarera. Todo para pagar los crecientes gastos médicos de Damián tras la muerte de sus padres. Había enterrado a Phantom y se había convertido en Elena, pero esa noche Magnus Sterling la había desenterrado. Se sentó ante su pequeño escritorio. La luz del portátil negro le pintaba el rostro de sombras. Abrió un navegador seguro y anonimizado. Tecleó plataforma Apex. Pasó 1 hora leyendo material de marketing,
notas de prensa, white papers. Sterling, tal como había presumido, la estaba implementando en todas partes. Iba a convertirse en la columna vertebral de la bolsa de Nueva York. Entonces encontró un informe técnico profundo para inversores. Detallaba la revolucionaria arquitectura de seguridad patentada. A Elena se le heló la sangre. No era solo parecido a su tesis, era su tesis. Habían cambiado la terminología. El protocolo Phantom era ahora Apex Core. La matriz dinámica de confianza era el escudo Sterling. Pero la estructura, la lógica, la forma única de manejar los paquetes de datos era suya. Era su alma traducida a código. Sterling Industries no lo había construido, lo había robado. ¿Pero cómo? La única otra persona que conocía el código al dedillo era... Los dedos de Elena volaron sobre el teclado. Búsqueda, Sterling Industries directivos. Una cara conocida le sonrió desde un artículo de Forbes. Una cara familiar y traicionera. Adrian Black, nuevo director de tecnología de Sterling Industries, construyendo el futuro. La traición la golpeó con fuerza física. Adrian no solo la había incriminado, la había vendido. Había vendido la obra de su vida a Magnus Sterling por un despacho de esquina y un sueldo de 7 cifras. El reto del restaurante resonó en su mente. Te reto a que encuentres una sola falla en cualquier cosa que yo haya construido. No lo construiste tú, susurró Elena, con los nudillos blancos sobre el ratón. Y yo lo construí con una puerta trasera. Nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a sus profesores. Durante su creación había incorporado un fail-safe, una compleja y ofuscada clave administrativa por si el protocolo alguna vez se volvía inestable. Una clave que había memorizado, una clave que formaba parte de su propio ser. Magnus Sterling no era solo un multimillonario arrogante que le había costado un trabajo. Era un ladrón viviendo en una casa que ella había diseñado. Elena Volkov, la camarera, había desaparecido. Phantom había vuelto y estaba a punto de girar la llave. Las siguientes 48 horas fueron una nebulosa de cafeína y código. Elena existió en el éter digital, su mundo reducido al brillo de su monitor. Damián, al ver el terroríficamente familiar foco en sus ojos, la mirada que solía tener antes de una competición de programación, le llevaba en silencio tazas de té y comida de microondas sin hacer preguntas. No podía simplemente usar la puerta trasera. Eso era lo primero que buscarían. Adrian la conocía. Habría tapado los puntos de entrada obvios. No tenía que ser más lista. Tenía que ser un fantasma. Su primer objetivo no fue Sterling directamente. Fue el hombre que estaba en la mesa. Preston, el vicepresidente. Era el eslabón débil. Empezó mapeando su vida digital. Fue patéticamente fácil. Las redes sociales de Preston eran públicas. Había hecho check-in en The Velvet Room. Publicaba fotos de su nuevo Ferrari, de su nuevo ático en Park Avenue y de su Golden Retriever llamado Bonus. Era arrogante, pero sobre todo descuidado. Elena encontró su correo personal en una invitación pública a una gala benéfica tecnológica. Ahora necesitaba un anzuelo. Profundizó en los registros públicos de Sterling Industries. Encontró sus protocolos de servidor de correo estándar, pero con algunos filtros personalizados. Creó un correo. No vendría de una dirección aleatoria. Parecería venir desde dentro de la empresa, específicamente del hombre al que Preston más temía, Magnus Sterling. Falsificó la cabecera From, un truco simple, pero lo enrutó a través de servidores en 3 países distintos para que pareciera un mensaje interno legítimo. Asunto urgente. Lanzamiento Apex. Bandera roja. Cuerpo del correo. Una obra de arte diseñada para explotar la ambición y el miedo de Preston. Preston, mi equipo de seguridad personal, ha detectado una posible filtración interna de datos sobre los socios del lanzamiento de Apex. Estoy revisando los logs desde un servidor seguro externo. Necesito tus ojos en esto. Ahora, entra en el portal seguro adjunto y revisa el archivo llamado Lista Exposition Social Stack LX. Confirma recepción. Entro en una reunión de consejo y necesito esto resuelto antes de salir. No hables de esto con nadie. Es una prueba de tu lealtad.
MS. El portal seguro adjunto era, por supuesto, un sitio de phishing, una réplica pixel perfect de la página interna de login de Sterling Industries. Elena lo alojó en un servidor que existiría exactamente 60 segundos. Después de hacer clic en el enlace, envió el correo a las 9:01 de la mañana. Justo cuando Preston estaría tomando su primer café, observó su terminal durante 3 angustiosos minutos. Nada. Lo había visto. ¿Lo estaba reenviando a TI? Entonces, ping. Captura de credenciales exitosa. Usuario, P. Banks. Contraseña, Sterling Apex 2025. Elena casi se rió, patético. Tenía las credenciales de Preston. Ahora estaba dentro de la red corporativa, pero solo como un fantasma de bajo nivel. Con los permisos de Preston limitados, no podía llegar al código fuente de Apex. Pero sí podía llegar a Internet. Podía llegar al directorio de empleados y podía llegar al patio trasero digital de Adrian Black. Se movió en silencio por la red, borrando sus logs, usando las credenciales de Preston como piel. Encontró el servidor de archivos de I+D y, como esperaba, estaba bloqueado. Acceso denegado. Ahí es donde Adrian se sentiría confiado. Creía que la única forma de entrar era con sus credenciales o las de Sterling. Estaba equivocado. Elena no intentó derribar la puerta. Entró por los conductos de ventilación. Accedió a los logs de mantenimiento del servidor. Encontró una lista de tareas programadas, cron jobs, que el servidor ejecutaba para autolimpiarse y hacer backups. Una de ellas se ejecutaba cada noche a las 3 de la mañana. Era un sencillo script, escrito por un administrador junior que hacía backup de la caché del servidor a un array de almacenamiento secundario. Y el administrador junior, en un momento de catastrófica pereza, había codificado sus propias credenciales de administrador en el script para no tener que volver a autenticarse. Elena tenía su llave de administrador. No la usó todavía, no. Eso habría disparado alarmas. En vez de eso, editó el script de backup. Añadió una sola línea de código. Cuando el script se ejecutara a las 3:10 de la mañana, no solo haría backup de la caché, también encontraría el código fuente de Apex. Lo comprimiría, lo cifraría con su clave pública y lo enviaría por correo a un Dropbox anónimo y seguro que ella había creado. Cerró sesión. Borró los rastros de P-Banks del sistema. Programó su sitio de phishing para que se autodestruyera digitalmente y esperó. Fue la noche más larga de su vida, sentada en su oscuro apartamento mirando el reloj. 2:58 de la mañana. 2:59 de la mañana. A las 3 de la mañana en punto su terminal se iluminó. Tarea ejecutada. Paquete enviado. Conexión terminada. Entró en su Dropbox. Ahí estaba. Un solo archivo. Apex Core Backup Archive RKSC. Introdujo su clave privada. El archivo se descomprimió. Estaba todo ahí, millones de líneas de código. Y al desplazarse por las cabeceras de archivo lo vio. Los metadatos originales que Adrian había olvidado limpiar. Project Phantom. Autor E. Volkov. Timestamp, hace 3 años tenía la prueba. Podía arruinar a Adrian. Podía exponer a Sterling, tal vez recuperar su vida. Pero al seguir desplazándose notó algo más. Esto no era solo su código. Adrian y Sterling habían añadido apéndices. Analizó los nuevos módulos. No eran de seguridad, eran de acceso. Rastreó la lógica. Sus dedos volaban cada vez más rápido. Era un algoritmo de salami slicing. La plataforma Apex, destinada a gestionar la bolsa de Nueva York, estaba diseñada para robar. Cada vez que se ejecutara una operación de alta frecuencia, redondearía la transacción hasta el octavo decimal y desviaría las migajas, fracciones de centavo, a una cuenta cifrada offshore. Era invisible e irrastreable. Y con miles de millones de transacciones al día, sumaría... Elena hizo los cálculos. Cientos de millones, miles de millones en un año. Sterling Industries no era solo un ladrón, estaba perpetrando el mayor robo financiero de la historia de la humanidad. «Hombre, no me desafíes», susurró Elena a la habitación vacía. Ya no era solo por su nombre, era por detener una catástrofe global. De repente su pantalla parpadeó en rojo. Se abrió una nueva ventana, un simple prompt de comando negro.
Una sola línea de texto se escribió sola. Te veo, Phantom. Adrian. Lo habían alertado. Estaba en el sistema cazándola. La guerra digital había comenzado. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas. No se suponía que la viera. El script de backup estaba limpio. ¿Cómo? Tu cron fue ingenioso. Apareció el texto, pero descuidado. Escribiste en un log. Estás oxidada, Elena. La estaba provocando. La tenía atrapada. Su conexión anónima era, para un cazador como Adrian, una cuerda roja brillante que llevaba directamente hasta ella. Tenía segundos. No podía simplemente desenchufar. Para entonces ya tendría su IP. Tenía que cortar la cuerda y escapar. ¿Qué quieres, Adrian? Tecleó ella. Dinero, volver. Sterling pagará. Solo no seas estúpida. Los dedos de Elena volaban. No estaba respondiendo. Estaba trabajando. Inició un kernel panic en su propia máquina, un colapso forzado. Pero antes de que el sistema se apagara, ejecutó una bomba fork, un proceso malicioso que se replica exponencialmente, consumiendo todos los recursos del sistema. No lo apuntó a Adrian, lo apuntó al servidor que él estaba usando para rastrearla. La pantalla de Adrian, donde quiera que estuviera, se congelaría de repente. Lo inundarían miles de alertas de nuevos procesos, su propia memoria saturándose. Era una granada digital de aturdimiento. Solo le daría segundos, pero segundos era todo lo que necesitaba. Buen intento, escribió él, pero escribía más lento. Estaba distraído. Elena pulsó Enter. Su pantalla se volvió negra. Arrancó el cable de corriente de la pared y, en un solo movimiento fluido, sacó la batería del portátil. Estaba a oscuras. Se quedó sentada en el silencio, respirando agitadamente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Él tenía su IP, o al menos el último proxy que había usado. Lo rastrearía desde el servidor en Estonia hasta el de Singapur y el nodo de cafetería en Seattle. Le llevaría tiempo, pero la encontraría. Sabía que estaba en Nueva York, sabía su nombre, sabía que era Phantom. Y Magnus Sterling no era hombre que tolerara amenazas. Tenía que huir. Despertó a Damián. Haz una mochila ahora. Solo medicamentos y lo esencial. Elena, ¿qué? Son las 4 de la mañana. No hay tiempo. La he cagado, Damián. La he cagado mucho. Y hay gente muy mala que va a venir a por mí. A por nosotros. El miedo en la voz de su hermana. Un sonido que nunca había oído. Lo puso en marcha. Mientras salían apresuradamente del apartamento, el móvil de Elena vibró. Número desconocido, contestó con voz baja. Hola, señorita Volkov. La voz era vieja, académica y temblorosa. Soy el profesor Thorne, su antiguo mentor en Caltech, el único que había expresado en privado sus dudas sobre su culpabilidad. Profesor, ¿cómo tiene este número? No importa. Elena, ¿qué has hecho? ¿A qué se refiere? Acabo de colgar con Adrian Black. Me llamó a las 4 de la mañana preguntando si había hablado contigo. Sonaba peligroso. Mencionó Sterling Industries. Elena, hagas lo que hagas. Estás pinchando a un dragón dormido con un palo muy afilado. Él robó mi trabajo, profesor, dijo Elena con voz quebrada mientras bajaba con Damián por la escalera de incendios. Él y Sterling están usando Phantom para construir un arma financiera. Silencio largo al otro lado. Phantom, suspiró Thorne. Siempre supe que tú no lo hiciste. Pero Elena, Magnus Sterling no es solo un CEO, es un monstruo. Ha enterrado a periodistas, rivales, políticos. No puedes ganar esto. Tengo la prueba, dijo Elena empujando la puerta de incendios hacia el callejón. El aire frío de Nueva York le golpeó la cara. Tengo el código original. Tengo el fraude financiero, lo tengo todo. ¿Y qué vas a hacer con ello? Preguntó Thorne. ¿A la prensa? Sterling es dueño de 2 grandes cadenas de noticias. ¿Ir a los federales? Sterling es el nuevo socio de los federales. Te enterrarán. Yo
No lo sé, admitió Elena, su confianza tambaleándose. Escúchame, dijo el profesor con urgencia. ¿Tienes los datos? ¿Están seguros? Sí, en un disco cifrado en mi bolsillo. Bien, necesitas un escenario. No puedes simplemente filtrarlo. Tienes que detonarlo en un escenario tan grande que no puedan limpiar el desastre. Sterling va a dar la keynote en la Cumbre Global de Innovación en el Javits Center dentro de 2 días. La mente de Elena corrió. La Cumbre Global, el mayor evento tecnológico del año, retransmitido en directo a millones de personas en todo el mundo. Va a lanzar Apex globalmente desde ese escenario, dijo Elena. Exactamente, respondió Thorne. Va a emitir su plataforma intocable, y si no lo fuera, un plan audaz y terrorífico empezó a formarse en la mente de Elena. Profesor, necesito una forma de entrar. Conozco a alguien en el equipo de AB, un exalumno, pero Elena, si haces esto, no hay vuelta atrás. Serás heroína o pasarás el resto de tu vida en una prisión de máxima seguridad. Me quitaron la vida hace 3 años, profesor, dijo. Elena, viendo un subnegro que no reconocía, girar lentamente en su calle. Solo me la estoy devolviendo. Que Dios te acompañe. Van Dom, dijo Thorne, y la línea se cortó. El SUV negro se detuvo frente al edificio. 2 hombres de traje oscuro bajaron. ¡Corre!, susurró Elena a Damián. Y desaparecieron en las sombras del amanecer de la ciudad. Las siguientes 36 horas las pasaron escondidos. Elena y Damián se movieron entre un refugio para sin techo, un diner abierto 24 horas y finalmente un motel barato, cerca del aeropuerto JFK pagado en efectivo. Elena nunca encendió su móvil y usó su portátil negro solo en ráfagas de 30 segundos en wifis públicos. El profesor Thorne cumplió. Le envió un mensaje a un apartado de correos que Elena había abierto. Solo un mensaje. Nombre Marcus. Equipo AB, escenario 3. Te espera el aprendiz de Phantom. Me debe un favor. Te conseguirá una acreditación. La pieza final fue la más dolorosa. Tenía que poner a Damián a salvo. Usó un teléfono desechable para llamar al único otro número que se sabía de memoria. Su tía Rosa, con la que estaba distanciada en Filadelfia. Tía Rosa, soy Elena. Estoy metida en problemas. No puedo explicarlo. Pero Damián está en peligro. Necesito ponerlo en un autobús. Por favor, recógelo en la estación. Lo explicaré cuando pueda. La llamada con Damián en la plataforma fue lo más duro que había hecho nunca. «Tú vendrás a buscarme, ¿verdad?», preguntó él, su bravuconería desaparecida. Los ojos llenos de miedo. «Claro», mintió ella con el corazón roto. «Solo tengo que terminar un último trabajo. Te quiero, Damián. Sé valiente». Vio cómo el autobús se alejaba y luego volvió caminando hacia la ciudad de la que estaba siendo casada. Ahora estaba realmente sola. La Cumbre Global era una fortaleza. El Javits Center estaba lleno de seguridad privada y policía de nueva, porque la keynote de Magnus Sterling era el evento del año. Elena encontró a Marcus, un hombre estresado con coleta y acreditación de equipo de la cumbre. La miró de arriba abajo. «Eres más pequeña de lo que esperaba». Thorne dijo que eras una maga. «Da igual, aquí tienes tu acreditación. Eres interna de iluminación. No toques nada, no hables con nadie, y especialmente mantente lejos del equipo de Sterling Industries, su backstage y sus víboras». «Entendido», dijo Elena enganchando la acreditación de Crew AV a su sudadera negra. Ya estaba adentro. Pasó la primera hora arrastrando cajas de cables. Solo otra cara más en el ejército de técnicos. Usó el tiempo para mapear el edificio. La seguridad era estricta, pero estaba toda enfocada en la parte frontal. Los asistentes. El backstage era un caos de cables, flight cases y técnicos estresados. Lo vio. Adrian Black con traje impecable, hablando por un auricular, señalando enfadado a una pantalla. Parecía mayor, más duro. Su objetivo era la cabina principal de producción. Una sala con paredes de cristal en la parte trasera del auditorio. Esa cabina controlaba todo, luces, sonido y, lo más importante, la pantalla LED de 3 pisos detrás del escenario principal. Vio su oportunidad
cuando un equipo de catering entró con un enorme carrito de café y pasteles en la cabina, la puerta quedó abierta. Mezclándose con los camareros, Elena se coló dentro. La sala estaba a oscuras, iluminada solo por una galaxia de monitores. Se agachó detrás de un rack de servidores. «Sterling sale en 5», gritó un productor. «Quiero gráficos A, B y D listos. Y alguien que me consiga la señal del mercado de Londres. Quiero mostrar el pico de la acción cuando lo anuncie». Elena esperó. Su disco cifrado estaba en su mano, conectado a un adaptador USB personalizado que ella misma había fabricado. Necesitaba llegar al ordenador principal de presentación. Estaba al otro lado de la sala, manejado por 2 técnicos. Sacó su teléfono desechable y, usando el wifi público, navegó hasta el único sitio web que sabía que causaría pánico. Encontró los planos del sistema de alarma contra incendios del edificio. Activó una alarma silenciosa, no de incendio, sino de fallo de presión de agua en el ala opuesta al auditorio. Una luz roja parpadeante apareció en un panel de seguridad en la pared. «¿Qué es eso?», espetó el productor. «Parece un fallo de presión de agua en el salón B», dijo uno de los técnicos. «Tengo que avisar». «Ah, vale, ve. Eddie, tú controlas». «Perfecto», dijo el otro técnico, Eddie, con los ojos pegados a la pantalla, uno menos. «Ahora, Eddie». Sobre la mesa, media docena de latas vacías de Gold, una bebida energética alta en cafeína. Elena envió un mensaje de texto anónimo al teléfono principal de la sala de producción. «Urgente. El lote de Jolt código XF300 ha sido retirado del mercado. Contaminación. Revisen sus latas». El teléfono sonó. Eddie lo miró molesto. Leyó el mensaje. Se le abrieron los ojos como platos. Miró la montaña de latas vacías sobre su mesa. «Oh no». Se agarró el estómago. «Creo que voy a vomitar». Salió corriendo hacia el baño. Elena estaba sola. Se movió rápido. Tenía quizás 60 segundos. Conectó el USB a la consola principal. Apareció un cuadro. Unidad detectada. No ejecutó ningún ejecutable. Eso estaría bloqueado. Había cargado su prueba como un archivo de video en ultra alta. Definición 8K. El sistema estaba diseñado para reproducir video. Abrió la cola de presentación. Ahí estaba el video. Introductorio perfectamente. Pulido de Sterling y su demostración de Apex. Insertó su archivo justo entre los dos. Lo llamó Apex Demo Bealt B2. Un cambio lógico y creíble. El técnico, al volver, simplemente haría clic en el siguiente archivo de la cola. Sacó el disco, volvió a esconderse detrás del rack y salió por la puerta en medio del caos de otra entrega de catering. Nadie la vio. Encontró un rincón oscuro en las pasarelas sobre el escenario. Un punto de observación perfecto. Las luces bajaron. La música creció. Un foco golpeó el escenario. Magnus Sterling salió entre aplausos atronadores. Desde las sombras de la pasarela alta sobre el auditorio, Elena observó el mundo que estaba a punto de romper. El aire era fresco y quieto, olía a polvo y electricidad. Debajo de ella, el escenario era una isla deslumbrante de luz en un mar de oscuridad. Ella estaba posada sobre un bajo rítmico que golpeaba contra sus botas. Su corazón, sin embargo, latía su propio contrapunto frenético. Era Crew AB, un fantasma en las vigas, invisible. Pero Phantom estaba abajo, una bomba de tiempo digital sentada en la cola. La música subió aún creciendo. La pantalla LED de 3 pisos explotó en un gráfico dorado. Brillante del logo de Apex, una voz de Dios. Retumbó, damas y caballeros. El hombre que está construyendo el mañana. El señor Magnus Sterling. Los aplausos fueron ensordecedores. Una marea de sonido rodó por el auditorio mientras Magnus Sterling entraba pavoneándose. Era todo un showman. Traje impecable de $2,000. Pelo plateado negro perfecto. Sonrió, brazos abiertos bañándose en la adoración. Era un rey en su corte. «Gracias, gracias», dijo con voz rica y confiada que llegaba a todos los rincones del enorme salón. «¡Qué día! ¡Qué momento!». Empezó a pasear, sus movimientos ensayados y carismáticos. «Hoy no es solo otro día», dijo.
bajando la voz a un tono conspiratorio y emocionante. Hoy es el día en que comienza el futuro. Elena apretó los nudillos blancos contra una viga de acero. Veía al hombre del restaurante, el hombre que la había menospreciado, que le había costado un trabajo, que había construido un imperio sobre su alma robada. Durante décadas nuestros sistemas financieros han sido vulnerables, continuó. Sterling, su rostro una máscara de preocupación sincera. Han sido lentos, han sido débiles. Hemos construido nuestra economía global sobre una base de arena digital. Hasta hoy, en la enorme pantalla detrás de él, el logo de Apex pulsaba suavemente como un latido. Hoy, Sterling Industries les entrega a Apex. La multitud estalló de nuevo. Él dejó que lo vitorearan sonriendo como un padre benévolo. No es solo una plataforma, es una promesa de seguridad, una promesa de velocidad, una promesa de perfección. Juntó las manos, imagen de humildad, pero sus ojos brillaban. Hemos sometido a Apex a todas las pruebas imaginables. Miles de pruebas de penetración por parte de las mejores mentes de seguridad del planeta. ¿Y el resultado? Hizo una pausa dejando que el silencio colgara. 0 brechas, 0 vulnerabilidades. Los aplausos fueron ensordecedores. Dijo bajando la voz y obligando a toda la sala a inclinarse hacia adelante, y lo digo con absoluta e inquebrantable certeza, la pieza tecnológica más segura e intocable jamás diseñada por el hombre. Diseñada por mí, pensó Elena, apretando la mandíbula. Y nunca deberías haberme desafiado. Ahora, dijo Sterling girándose hacia la pantalla con un floreo, déjenme mostrarles cómo funciona. En la cabina de producción, Elena apenas podía distinguir el frenesí de actividad. El productor chasqueó los dedos. Cuela demo. Vamos, Eddie. Eddie, aún pálido por el susto de la bebida energética, asintió con los ojos fijos en su consola. Vio la señal del presentador. Vio el siguiente archivo de la lista, el que se había actualizado minutos antes. Apex Demo B Alt B2 era la elección lógica. Hizo clic en reproducir. En el escenario, Sterling seguía hablando. Van a presenciar en tiempo real un nuevo... Se detuvo. El logo dorado de Apex detrás de él había desaparecido. La pantalla parpadeó un segundo. Se volvió negra. Luego apareció texto verde simple en fuente monoespaciada. El tipo de texto que Sterling asociaba con programadores de bajo nivel, no con su presentación de miles de millones. The Project Phantom. Sterling aún no se había girado. Seguía de cara al público, su sonrisa vacilando, molesto por el fallo. Un poco de expectación. Improvisó lanzando una mirada oscura hacia la cabina. Luego apareció la siguiente línea. Autor, Evolkov, timestamp, hace 3 años. El público murmuró. Esto no era un gráfico pulido. Esto parecía crudo. Esto parecía prueba. Sterling finalmente se giró. Miró la pantalla de 15 metros. Su sonrisa no solo se congeló, se hizo añicos. El color abandonó su rostro, dejando un brillo enfermizo bajo las luces calientes. ¿Qué es esto?, siseó su voz captada accidentalmente por el micrófono. ¡Quitadlo de ahí! ¿Qué estáis haciendo en la cabina?, gritó Eddie frenéticamente haciendo clic como loco. No responde. El archivo ha secuestrado la consola. ¡Corten la señal! ¡A negro!, rugió el productor. ¡No puedo! Está en la señal principal. Está saliendo en directo por el streaming. En el escenario, Sterling intentó recuperar el control. Una pequeña dificultad técnica. Pero la pantalla cambió de nuevo. Ya no era código, era un directorio de archivos. El directorio de Elena, con un archivo resaltado en rojo. Apex Core Backup Archive. Luego cambió otra vez, una hoja de cálculo, un libro contable. Cuenta de transferencias offshore, 749B, Islas Caimán. Una lista de transacciones empezó a desplazarse rápidamente. Fecha, origen, operación. Cantidad 0,34. Fecha, origen, operación. Cantidad 0,51. El algoritmo de Salami, fracciones de centavos robadas de millones de operaciones. Era incomprensible hasta que el público vio el recuadro al final de la pantalla. Total Actual,
$481,392.12, 14. Y no era un número estático, subía 481,392,013, 41,392,021. El público soltó un jadeo colectivo de horror. Estaban viendo en directo el robo de millones de dólares. El sistema inhackeable era una aspiradora de alta tecnología y Sterling era quien sostenía el enchufe. ¡Apaguen esto!, rugió Sterling. Su voz ya no suave, sino un chillido crudo y desesperado. Golpeó el atril con la mano. ¡Apaguen! Esto es un ataque malicioso. Es mentira. La pantalla parpadeó una última vez. El libro contable desapareció. Fue reemplazado por una única foto granulada. Un selfie tomado en un laboratorio de informática iluminado. Dos estudiantes sonrientes y orgullosos. Una Elena joven y un Adrian Black joven y ambicioso. En el backstage, Adrian, que había estado viendo el desastre en un monitor, sintió que la sangre se le helaba. Vio la foto, la reconoció, supo. Corrió desde las bambalinas hacia el escenario gritando: «¡Cortad la corriente! ¡Cortad la corriente principal!». Pero ya era tarde. El sistema de audio secuestrado por el mismo script crepitó. No era la música corporativa. Era la grabación secreta de una llamada telefónica. Voz de Sterling. «Me da igual cómo lo hagas, Black, solo consíguemelo. El código Phantom. Cómpralo, róbalo, me da igual. Lo quiero». Voz de Adrian. «Ella nunca venderá. Es una purista. Pero yo me encargo. El montaje será fácil. Su higiene digital es descuidada. Confía en mí». Voz de Sterling. «Bien, hazlo realidad. Serás mi director. Solo encárgate de la chica». El auditorio quedó en un silencio absoluto, profundo. Las implicaciones de esa última frase, «encárgate de la chica», colgaban en el aire como gas venenoso. Magnus Sterling estaba congelado. Su rostro ceniciento era una máscara de terror primal puro. Parecía un hombre que acababa de ver su propia ejecución. Adrian Black se había detenido en seco al borde del escenario. Él y Sterling se miraron a través del escenario. Un abismo de ruina mutua entre ellos. Estaban expuestos, aniquilados, y desde la oscuridad de las pasarelas arriba, una sola figura emergió. Un operador de foco confundido, intentando localizar la fuente del problema técnico, giró su haz lejos del escenario y hacia las vigas. Y ahí estaba ella, Elena Volkov, aún con su sudadera negra y su acreditación de Crew AV, de pie bajo el repentino círculo brillante de luz. Sterling miró hacia arriba. Su boca se abrió en un silencioso «oh». La vio, la camarera, el fondo, la chica a la que había desafiado. Ella no tenía micrófono, no lo necesitaba. En el silencio sepulcral de la sala, su voz fría y clara llegó a todos los rincones. «Hombre, no me desafíes». El primer sonido que rompió el silencio atónito del auditorio no fueron aplausos. Fue el paso pesado y medido de zapatos de cuero en la alfombra del pasillo. Dos hombres antes anónimos en sus asientos de primera fila se pusieron de pie. Eran corrientes con sus trajes oscuros, pero se movían con una autoridad que silenció la marea creciente de susurros. Subieron al escenario, ignorando los flashes de los fotógrafos, de prensa, y caminaron tranquilamente hacia las dos figuras congeladas. Uno de ellos abrió una placa. El escudo dorado brilló bajo las luces del escenario. «FBI», dijo, su voz amplificada por el micrófono aún vivo del atril. «Señor Sterling, señor Black, tienen que acompañarnos». No los había avisado Elena. Los había avisado el profesor Thorne, que en cuanto supo que Elena estaba dentro, llamó a un exalumno de confianza, ahora subdirector, de la División de Cibercrimen del Buró. «Mirad la retransmisión en directo de la cumbre global», había dicho Thorne con voz sombría. «Y os sugiero que traigáis esposas». La prueba retransmitida, globalmente y ahora en bucle en la pantalla gigante, era irrefutable. El caos finalmente estalló. «Esto es mentira», balbuceó Sterling. Su rostro una máscara de furia púrpura. Se lanzó contra el agente. «Es un deepfake, un ataque corporativo». «Seguridad, quítenlos de mi escenario». El agente ni se inmutó. Simplemente esquivó el envite de Sterling. En un movimiento practicado e innegociable,
Giró al multimillonario y le puso las esposas a la espalda. Los clics del trinquete resonaron como truenos. Adrian Black, en cambio, no ofreció resistencia. Simplemente se derrumbó hundiéndose en el suelo del escenario. Se tapó la cara con las manos, los hombros temblando. El arquitecto del sistema intocable, el hombre que había incriminado a su amiga, estaba roto. Era un fantasma mucho antes de que los agentes lo pusieran en pie, mientras la prensa avanzaba gritando preguntas y la seguridad del edificio finalmente entraba corriendo desde las salas. Elena Volkov ya se estaba moviendo. No corrió, no entró en pánico. Se deslizó desde el borde de la pasarela hacia la oscuridad de los túneles de servicio. Se movió con la silenciosa eficiencia de la camarera que había sido invisible por diseño. Usó el mismo caos que ella había creado como cobertura. Bajó por una escalera de servicio. Atravesó un pasillo de hormigón que olía a polvo y ozono y salió por una puerta de incendios lateral. El aire frío y húmedo de Nueva York le golpeó la cara. Se sintió como la primera respiración real en 3 años. Se puso la capucha negra, mezclándose con la multitud de oficinistas de la hora del almuerzo, que aún no sabían nada del terremoto corporativo que acababa de ocurrir a una calle de distancia. Caminó hasta la estación de metro, solo otra cara más en la multitud, y desapareció. La historia no solo dominó las noticias, fue la noticia. Detención en la cumbre tecnológica, multimillonario caído. Plataforma Apex de Sterling, fraude de miles de millones. El video en bucle del arresto de Sterling y la confesión por poderes de Adrian estaba en todas las pantallas de todos los aeropuertos y salas de descanso del mundo. Sterling Industries, construido sobre código robado y arrogancia pública, implosionó. Su acción fue suspendida y luego eliminada de la bolsa. Dejó de existir en menos de 72 horas. Elena lo vio todo desde un motel de pago semanal en Filadelfia. Había tomado el primer autobús fuera de Nueva York, su disco cifrado a salvo en el bolsillo. La primera y única llamada que hizo fue a su tía Rosa. Cuando Damián se puso al teléfono, su voz estaba ahogada en lágrimas y asombro. Elena, ¿eres tú de verdad? Lo vi en las noticias. Te llaman Phantom. Dicen que eres una heroína. Elena cerró los ojos apoyando la cabeza contra el frío cristal de la ventana de la estación de autobuses. Solo soy camarera, Damián, susurró escapándosele una pequeña risa real. Voy a buscarte. Su reencuentro fue silencioso, desesperado y sanador. Damián prácticamente se cayó en sus brazos y durante mucho tiempo solo se abrazaron los dos contra el mundo. Tuvo que testificar, por supuesto, pero el ambiente no fue de acusación. Entró en la oficina del fiscal federal no como sospechosa, sino como la mujer que había desmantelado sola al mayor criminal financiero de la década. Su testimonio fue preciso, clínico y devastador. Aportó el código original con sello de tiempo de sus antiguos servidores de Caltech ante una avalancha de pruebas irrefutables. Adrian Black lo confesó todo. Detalló el complot para incriminarla, el robo de su tesis, la presión de Sterling y la creación del algoritmo de salami slicing. Su confesión, dada en un intento desesperado por una condena más leve, fue la firma final de la reivindicación de Elena. Su nombre no solo quedó limpio, fue celebrado. 6 meses después, Elena estaba en un escenario muy diferente. Este era mucho más aterrador. El gran auditorio de Caltech. La universidad, en un acto público masivo de disculpa y reparación, no solo había readmitido su título de posgrado, sino que se había asociado con ella para financiar la semilla de su nueva empresa. Ya no llevaba sudadera negra, llevaba un traje a medida impecable, pero el pelo recogido en la misma coleta práctica y sin tonterías. Detrás de ella, un nuevo logo brillaba en la pantalla. Un arco simple y elegante. Cypher Security. La seguridad no trata de construir muros, dijo. Elena con voz calma y fuerte que llegaba a toda la sala llena de estudiantes, profesores y líderes tecnológicos. No trata de arrogancia ni de construir algo intocable. Trata de transparencia, trata de responsabilidad, pero sobre todo trata de personas. Miró al mar de rostros.
El mundo está lleno de gente a la que pasamos por alto. La camarera, el conserje, el becario, el fondo. Los descartamos, los subestimamos, los desafiamos. Olvidamos que son ellos los que lo ven todo. Son ellos los que saben dónde están las verdaderas grietas. Sonrió una sonrisa pequeña y confiada que le llegaba a los ojos. Cypher Security no es solo una empresa, es una nueva filosofía. Contratamos a los ignorados. Buscamos a los subestimados, encontramos las piedras angulares y les damos las llaves. Porque la persona a la que descartas puede ser exactamente la que construyó todo el edificio. La sala quedó en silencio un instante. Luego una persona empezó a aplaudir, luego otra y otra. En segundos todo el auditorio estaba en pie. Una ovación atronadora la envolvió. Elena Volkov, la arquitecta. Por fin en casa bajo la luz. Y eso, amigos, es lo que pasa cuando subestimas a la persona que te sirve el café. Magnus Sterling vio a una camarera torpe. Lo que no vio fue a un genio digital, una guerrera moderna, a la que habían empujado un paso de más. Él la desafió y ella se lo quitó todo. Esta historia es un poderoso recordatorio. Nunca jamás juzgues a alguien por su uniforme o su trabajo. La persona a la que descartas puede ser la que tenga las llaves de todo tu reino. Puede ser una piedra angular. ¿Qué te pareció la venganza final de Elena? ¿Fue justicia o algo más? Déjame tus opiniones en los comentarios. Leemos cada uno. Si te encantó esta historia de justicia kármica y de una desvalida que logra una victoria increíble, y por favor haznos un favor enorme, dale like, comparte este video con alguien que necesite verlo y sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos muchas más historias de justicia, venganza y poder oculto en camino y no querrás perderte ni una sola. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.